Pues buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Me invitó Luis Felipe a compartir la experiencia. Yo con Luis Felipe, acá desde Nicaragua, estuvimos trabajando con la RAVE, la revisión de experiencias, que ahora yo le digo de innovación, porque en el original es de intervención con vistas a futuro, y pues aquí en Nicaragua fui aprendiendo mucho con él y después ha sido pues utilizar la RAVE en distintos momentos como educadora popular. Ella en este momento es coordinadora de la iniciativa de género de la Federación Internacional Fe y Alegría, que de hecho es una de las organizaciones que en su versión Colombia apoya este proyecto de Educapaz, este programa. Es docente de investigación educativa con enfoque en investigación-acción, profesora de la Maestría de Educación y Aprendizaje de la UCA en Nicaragua. Ha sido tutora de tesis y docente de clima en el aula e investigadora socioeducativa, educadora popular y bueno, pues consultora en todos estos temas y tenemos la suerte de tenerla hoy con nosotros. Entonces, bueno, ubicar algunas experiencias con el método RAVE o la RAVE, como le decimos indistintamente, pero me gusta llamarla más la RAVE. Si yo quisiera compartir algo significativo sobre la RAVE, yo creo que sería esto que he puesto aquí en esta diapositiva. En mi caminada como educadora popular, la RAVE ha sido una herramienta para posibilitar encuentros de personas haciendo memoria colectiva, escribiendo su palabra, dando significado, reescribiendo conocimientos que iluminan su práctica. Esto a mí es lo que me parece que nos regala, nos permite el participar con un proceso educativo como es la RAVE, que es más que una herramienta, es un proceso educativo, de verdad que permite que, primero, que distintas personas nos encontremos y que podamos hacer la memoria colectiva. Y como decimos en educación popular, que es muy importante que las personas tengan su voz, su pensamiento, que pongan en práctica sus acciones sobre lo que quieren transformar de su realidad. En este sentido, la RAVE nos permite hacer esa memoria colectiva para escribir nuestra palabra y para dar significado. Dar significado a lo vivido, a la experiencia, poder reescribirla para que se conviertan en conocimientos nuevos que van a iluminar la práctica. Y bueno, aunque oficialmente el título de REIF es Revisión de Experiencias de Intervención con Vistas a Futuro, como muchas veces no es tanto la intervención de alguien de fuera que viene, sino que ya mi experiencia es de la misma gente que hace sus propias propuestas, entonces por eso le pongo innovación. Y como Luis Felipe siempre nos permite ir reescribiendo, pues me siento ahí como respaldada por esas frases de Luis Felipe. Mi línea de vida con la RAVE. En el 2007 yo comencé con organizaciones campesinas en el Juan 23, una organización de acción social y la Universidad de la UCA acá en Nicaragua. Y veníamos teniendo experiencias desde el 2004 con 2003 con estas organizaciones y al final hicimos una breve sistematización con estas organizaciones campesinas. Ahí yo comencé a conocer la RAVE. En el 2010, con CREADA, que es en las escuelas normales con libros para niños, la organización Libros para Niños, Luis Felipe en ese tiempo vivía acá, ya estaba transitando hacia Colombia. El último proyecto que dejó establecido fue CREADA, que es un centro de recursos de experiencias asociadas con dinámicas comunitarias. Y era hacer el proceso de ir armando un proyecto, pero al mismo tiempo ir creando el proceso de recuperación de la experiencia. Y esto fue con estudiantes de escuelas normales
ya no recuerdo, como 6 escuelas normales. A mí me tocó la experiencia de recuperar en 2 escuelas normales, una en Lechicuagos, León, y otra en Chinandega. Entonces, bueno, ahí todavía pues trabajando ahí con Luis Felipe en este proceso de la RAIF. En el 2013, entonces, a partir de esa experiencia, nosotros en Fe y Alegría, en la Federación Internacional de Fe y Alegría, estábamos en ese tiempo con un proyecto de jóvenes en 5 países. Entonces, en este proyecto de jóvenes, también enfocado a cultura de paz, a la no violencia, decidimos introducir la REIF. Y al introducir la REIF, fue crear un proceso que ahorita voy a entrar un poquito más en detalle con grupos de jóvenes para que fueran sistematizando su experiencia. Y esta experiencia, la primera fue finales del 2013 hasta febrero del 2015. El grupo se llamaba Protagonismo Juvenil Organizado, que se le quedó ya bautizado como PJO. Ahí creamos grupos que le llamamos reifitos, que eran los que generaban la sistematización. En el 2017, la experiencia del PJO pasó, en el 2016 pasó al sur, a 3 países del sur, y también hicimos el proceso de sistematización, hicimos los grupos de jóvenes que eran los sistematizadores para que recuperaran su experiencia. Bueno, eso es con protagonismo juvenil organizado, que ahorita voy a profundizar un poquito más. En el 2019, en marzo a octubre del 2019, el diplomado Laudato Si, que fue organizado por la Asociación Roncalli en coordinación con la UCA, con la Universidad de la UCA, quisieron que el trabajo final del diplomado fuera una sistematización. Entonces, cada organización, eran 9 organizaciones sociales que estaban recuperando su experiencia en torno al cambio climático, al ambiente, a las prácticas innovadoras en todo el tema de huertos familiares. Entonces, al recoger esas experiencias para poder hacer el trabajo final, se decidió utilizar la REIF, pero la adecuamos para que pudieran en poco tiempo poder recuperar su experiencia y hacer su trabajo final. Y el último fue en formación, también en el 2019, que nos pidieron, bueno, ya como consultoría, la formación se había realizado en 2 centros técnicos, una asignatura o materia que se llama innovación para el deporte. Es una carrera técnica corta, entonces se quería recoger la experiencia. Entonces utilizamos también nuevamente la REIF para recuperar la experiencia de formación que habían tenido en algunas docentes en escuelas multigrado y educadores y educadoras con educación no formal, con carrera más de emprendedurismo en relación al deporte. Entonces, bueno, esta es mi línea de vida y quise ponerlo así, retomando ese giro de la REIF, que es la línea de vida. Quise recoger de esa manera esquemáticamente, pero quiero detenerme en la experiencia de los reifitos. Entonces, en la experiencia de los distintos grupos, ya les voy a compartir aquí, permítanme. Vamos a ver. Ahí. Se está abriendo. Ok. En esta experiencia con los equipos de protagonismo juvenil organizado en Acción Ciudadana por la No Violencia a favor de la cultura de paz, pues fueron, como les decía, 5 países y participaron 22 centros educativos. Entonces se trabajó con estudiantes de
de séptimo, octavo, noveno, los que estaban en secundaria y algunos que estaban por salir de bachillerato. Fue voluntariamente los que quisieran participar y también profesores y profesoras que querían acompañar este proceso. Entonces, en esta experiencia, cada grupo escogió una situación de la realidad de violencia para conocerla mejor y hacer propuestas para prevenir o disminuir esa situación en su barrio o su comunidad. Pero simultáneamente se les pidió que fueran sistematizando, recuperar, escribir su experiencia de grupo. Entonces, para ellos fue muy claro el poder decir, podemos releer y escribir nuestra historia, lo que estamos haciendo, de acuerdo a lo más significativo para nosotros como país. En esta experiencia, como adolescentes y jóvenes protagonistas de Cultura de Paz, la experiencia fue a favor de la no violencia. Y esa experiencia quería focalizar que también mujeres y hombres adolescentes podían ser líderes del cambio social a favor de la cultura de paz. No solamente receptores de una formación de cultura de paz, sino que también podían ser agentes de cambio, que podían ser transformadores sociales de esas realidades de violencia. Entonces, la experiencia de la organización juvenil se iba a centrar en la cultura del diálogo, la convivencia y la paz. Entonces, en relación a esto, pues hicieron el proceso, se les pidió que soñaran el futuro bonito, una situación diferente frente a la situación de violencia que habían escogido. Y esto fue sumamente importante, el futuro bonito, porque les permitió desde el inicio decir, esto es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos, frente al problema del abuso, queremos tal cosa. Frente al problema de que no nos dejan pasar por distintas calles porque ese espacio, el espacio público se convirtió en espacio privado, queremos hacer tal cosa. Frente a las drogas en nuestra comunidad, queremos hacer tal cosa. Entonces, ellos se veían, no solamente veían un futuro bonito, sino que se veían dentro de ese futuro bonito. Y se les pidió que fueran haciendo su línea de vida de lo que ya venían haciendo un año atrás en el proyecto, de manera gráfica, de qué manera podían ellos graficar ese proceso, esa línea del tiempo de todo lo que ellos fueron haciendo. Y en esa línea, pues fueron colocando lo que habían hecho, sus reuniones, sus visitas al barrio, las investigaciones. También en ese proceso iban a escribir anécdotas, sentimientos, emociones, frases relevantes. Y se les pidió que fueran redactando aquello que habían puesto de manera gráfica. Y luego, bueno, para hacer un poquito más atractivo con ellos, todo el tema del preguntario y respondario, inventamos a la personaje Doña Preguntona, que generaba preguntas, pero que invitaba a hacer preguntas para poder entrar al giro de la inmersión. Y en esta inmersión, que fue meterse a fondo, meterse más de lleno en la experiencia que están viviendo, pero sobre todo el aprender a hacer preguntas sobre el filtro que escogieron. Y esto es muy importante, que no solamente nosotros o nosotras, quienes estamos llevando un proceso, hagamos las preguntas, sino que los mismos jóvenes, las mismas jóvenes pudieran hacerse sus preguntas. Entonces, este fue el proceso que se hizo con todos los 22 centros, pero en ese proceso, bueno, aquí quería mostrarles ya me voy a pasar esta parte, quería mostrarles los temas que ellos trabajaron. El tema de violencia intrafamiliar, que ahí estuvieron 7 centros de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua. La violencia psicológica y física a jóvenes en el ámbito familiar, eso fue en Panamá. Prevención de consumo de drogas, 4 centros, 2 en Honduras, 2 en Nicaragua. Violencia a adolescentes y niños, centros de Dominicana y El Salvador. Abuso escolar entre estudiantes, un centro en Guatemala. La falta de libre locomoción en los barrios, un centro en Guatemala. La violencia como falta de conciencia social, un centro en Dominicana. La pobreza en el barrio, un centro en Guatemala. Y la violencia ambiental, la contaminación como el tema del derecho a la salud,
3 centros en Guatemala. Entonces, estos fueron los temas que ellos decidieron trabajar durante el proceso del PJO. Y en ese proceso del PJO, Protagonismo Juvenil Organizado, un año después, porque empezaron a identificar cuál era el problema, qué era lo que les interesaba, decidir por qué problema iban a trabajar, empezaron a hacer una investigación también ajustada, acotada a su tiempo y a su proceso, y con los resultados de la investigación comenzaron a hacer propuestas de qué estaba en sus manos, porque para ellos era muy importante entender que la violencia es un fenómeno estructural y que no iban a poder cambiar todo, sino que tenían que focalizar algo pequeño en lo que podían tanto ellas como ellos empezar a participar. Y bueno, pues entonces se escogieron estos temas. Fue muy importante el haber definido eso. Y de todos estos temas, después entonces de todos estos grupos, de todos estos centros, se fueron convergiendo en temáticas como les estamos poniendo aquí, pero se nos hizo muy importante crear equipos que les llamamos equipos reifitos. Entonces el equipo reifito se trataba de que ellos iban registrando las experiencias vividas durante el proceso. Entonces, a nivel internacional, nosotros teníamos reuniones de los equipos de reifitos de cada país. Cada país tenía un equipo reifito. Y al final, en el 2015, lograron presentar sus experiencias escritas, ayudadas también por algún acompañante, alguna profesora, algún profesor, algún técnico, a escribir su propia historia de lo que ellos querían contar, de lo que estaban viviendo. Entonces, bueno, la experiencia, como no tengo mucho tiempo, este es solo para decir que esta experiencia que hemos tenido aquí, voy a ver si puedo dejar de compartir. Stop share, aquí. Ok, voy a dejar de compartir. Bueno, entonces, al finalizar toda esta experiencia, yo lo que puedo decir sobre esto es que entender la REIF como un proceso que nos ayuda realmente a asumir el proceso de nuestra historia, de lo que estamos escribiendo. Recuerden que en educación popular es súper importante eso, no solamente que otros nos escriban o nos digan, sino que nosotros podamos escribir y decir nuestra palabra. En este sentido, con esa experiencia que tuvimos de los 5 países, en esa experiencia se vio, se escuchó la palabra, pudieron compartir en un taller internacional que tuvimos en Guatemala a principios del 2015. Cada equipo estaba empoderado a decir, esto es lo que nosotros logramos hacer. O sea, tenían 2 aprendizajes. El haber recuperado, escrito, profundizado su experiencia y poder haber hecho el proceso del PJO de decir, esta es la propuesta de cambio que nosotros queremos. Entonces, esa experiencia que tuvo mucho éxito con los reifitos, las reifitas, después, cuando tuvimos este mismo proyecto en el sur, en Brasil, Argentina y Venezuela, también repetimos el proceso, hacer la propuesta del protagonismo juvenil organizado y crear los equipos de sistematización para que pudieran sistematizar su experiencia. Sobre todo la experiencia de Argentina fue una experiencia muy linda en la que los chicos y las chicas pudieron armar un equipo y preparar y compartir con otros para ir recuperando su experiencia. Después de esta experiencia con el PJO, al haberse empoderado los chicos, este proceso ayudó a empoderarse. Y actualmente este proceso ayudó a que en la federación, no fue lo único, pero sí ayudó mucho, a que en la Federación Internacional Fe y Alegría, actualmente contamos ahorita con una red de jóvenes donde están participando 21 países. Entonces podemos decir que estas primeras generaciones de jóvenes que trabajaron el tema de cultura de paz son las que dieron el arranque y ahorita hay muchísimos más grupos, muchas
juventudes organizadas con distintas temáticas que se están moviendo. Entonces, es muy poderosa la herramienta, el proceso de la REIF, y pues me da mucho gusto que ustedes tengan la oportunidad de trabajar junto con Luis Felipe. Van a aprender un montón, se los aseguro. Van a tener retorcijones cerebrales muy fuertes. Perdón. Esos retorcijones cerebrales no los vean como algo negativo. Perdón, véanlo como algo que les va a ayudar a crecer intelectualmente, humanamente, y les va a ayudar a crecer como colectivo. Entonces, pues nada, eso es lo que les puedo compartir en estos 15 minutos. Ya después, si tenemos preguntas, por ahí compartimos. Hasta aquí, cierro. Algo que es importante es contextualizar un poquito sobre REIF, porque creo que no para todo el mundo es claro de qué hablamos cuando hablamos de REIF. Entonces, si tú puedes hacer un breve contexto, Luis Felipe, mientras yo rescato a Aldrin a este espacio. Bueno, chévere. A ver, cuando estamos hablando de sistematización, bueno, en últimas eso es agarrar algo que ocurrió y ordenarlo en sus partes con algún tipo de lógica, ¿no? Y tenemos como varias posiciones sobre eso. Hay corrientes como en todo y eso es chévere también. ¿Me están escuchando? Sí, te estamos escuchando, Luis Felipe. ¿Puedes activar tu cámara? No sé qué está pasando. A ver. A ver, es que estoy con el celular. Ok, no, tranquilo, no te preocupes. Continúa que te estamos escuchando perfectamente. Ahí ya te vemos. Ya. Eso, maravilloso. Bueno. Entonces, estamos hablando de varias propuestas, lo cual es muy bueno, ¿no? Que haya varias propuestas. Y aquí cuando hablamos de REIF, es muy importante la F, de futuro, de futureo. Entonces, aquí hay una serie de suposiciones, como las hay en cualquier propuesta, y que sustentan lo que estamos mencionando y lo que estamos usando. En este caso estamos asumiendo que los tiempos no son lineales, que no está separado pasado, presente y futuro, sino que pueden ocurrir cosas como estas, que el futuro puede alterar el pasado, lo cual suena como una locura, pero el futuro puede afectar el pasado por la sencilla razón de que al reelaborar el futuro, y si yo me voy al pasado después, voy a mirar el pasado de otra manera. Es en ese sentido. Entonces, ese es un elemento y una posibilidad para rever lo que ha ocurrido. Entonces, ese es un aspecto importantísimo. El otro aspecto es que vemos todas las cosas vinculadas. Entonces, todo está vinculado con todo. Tiene que ver con la complejidad y tiene que ver con la manera de ver la vida actualmente, ¿no? O sea, todos estamos vinculados, todo está vinculado. Entonces, cualquier cosa que hacemos en este momento, aquí, afecta cosas que ni pensábamos o situaciones que ni pensábamos años después, y aunque parezca un poco loco también, años antes, y afecta también en otros espacios, ¿no? Y en los niveles, en las dimensiones macro, ¿cierto? Y en las dimensiones micro, y todo eso asume o supone responsabilidades para el hechor o para el que omite. Entonces, de eso se trata cuando estamos hablando de REIF. Y eso nos lleva a afirmar algo también, y es que así como se ha sostenido todo el tiempo, ¿no? Que el pasado es parte de la identidad, lo que nos ocurrió es parte de la identidad de las personas, de nosotros, de los pueblos, de las comunidades. El sueño de futuro es también parte de la identidad, solamente que hemos perdido la capacidad de soñar. Y eso viene como un discurso, ¿no? Entonces, en la medida que nos apropiamos de los sueños, en la medida que convertimos esa posibilidad de apropiarnos de los sueños como el manejo de sueños, en el sentido de que sean sueños bonitos y sueños acordados con los demás,
con los dentro de los sectores primero y entre sectores después, o sea, consensuando sueños. En la medida que logramos consensuar sueños, ya eso se vuelve parte de la identidad de nosotros. Entonces nosotros hablamos de la idea de producir una imagen de futuro, le hace un sueño que tiene que ser bonita. Entonces la palabra bonita entra, como ha entrado la palabra amor también, a todos estos elementos que antes no la aceptaban. Entonces el sueño bonito, el cómo nos vemos en el futuro, de manera bonita, esa es la exigencia, ¿no? De manera bonita, ¿no? Eso es parte de la identidad que vamos a tener nosotros. Y todo ese proceso de ir trabajando el futuro, de compartir mi futuro con Aldrin, por ejemplo, decir, Aldrin, esto es lo que yo quisiera, me veo así en 5 o 10 años, ¿cómo te ves tú? Y entonces, que somos de un mismo sector porque estamos haciendo más o menos las mismas cosas, nos ponemos de acuerdo, consensuamos con lo que no estamos de acuerdo, se va. Luego nos reunimos con otros 2 de ese mismo sector y luego empezamos a vincularnos con sectores para producir un sueño más amplio, lo que puede darse en pueblos, en barrios, en diferentes comunidades, en cursos, colegios, ¿no? Todo eso. En la medida en que eso se va produciendo, entonces ya podemos decir, estos son nuestros sueños consensuados, esto nos sirve de referente para analizar el pasado. Tenemos claro que el pasado no existe. El pasado simplemente emerge en un sueño, ¿no? Una historia, una canción o algo. Eso nos trae elementos que habían ocurrido, ¿no? Entonces, si hacemos esto, el futureo nos va a llevar a elementos del pasado que nos permiten construir ese mismo futuro. Bueno, pues, entonces para facilitar, ¿no? Y ya que me compliqué mucho aquí con el sistema, como ya ustedes vieron, me presentaron ahí rápidamente, yo soy Aldrin, yo trabajo aquí en Brasil, en un centro de investigación, y tuve la oportunidad de que Luis Felipe quedó trabajando con nosotros durante un tiempo usando el método RIEF y también nos asesorando en esa historia de la construcción del conocimiento aquí en el Semiárido de Brasil. El Semiárido de Brasil es una región grande, ¿no? Así tiene una extensión de aproximadamente 1.127.000 kilómetros cuadrados y una población ahí de hoy en día de 28.000 habitantes. Y esta región del semiárido brasileño, que queda en el noroeste de Brasil, es una región que también no escapa de los problemas así de América Latina como un todo. Aquí, citando algunos ejemplos, el tema de estructura agraria, ¿no? Del acceso a tierra, el tema de acceso a agua, el tema de privatización del sol, el tema de privatización del viento, que son temáticas que generan, digamos, conflictos a nivel de comunidad y a nivel de territorios. En el caso, por ejemplo, el tema agrario, el tema de acceso a tierra, hoy aquí en esa región es un problema serio porque 46% de la área está concentrada en, digamos así, en aproximadamente 10% de la digamos así, en 60%, representa, digamos así, 2.3% de los establecimientos que están concentrados en una pequeña parte de la población. En cuanto tenemos la mayoría de la gente con muchos pequeños espacios de tierra, pocas áreas de 2 a 3 hectáreas que representan un conjunto de minifundios, y eso entonces genera que hay una tierra ociosa y esa tierra ociosa hay que ocuparla, pero ¿cómo ocuparla si está en la mano digamos así, de gente de los terratenientes, digamos así, ¿no? Y por otro lado, el tema del sol, porque el sol, las empresas que están viniendo de España, ¿no? Y los jubilados noruegueses y finlandeses, ¿no? Que están implantan aquí empresas para implantar parques eólicos y parques solares, está generando expulsión de estas familias en los territorios.
Entonces yo quería resgatar un poco la historia de sistematización y construcción de conocimiento a partir de una experiencia que estamos realizando recientemente, que se llama un proyecto de investigación participativa entre el instituto que yo trabajo, el Instituto Nacional Semiárido, el movimiento de pequeños agricultores y las comunidades que estos movimientos trabajan, ¿no? Entonces, en esa región semiárida, ella tiene unas particulares específicas y que tiene a ver mucho con esas temáticas que estamos discutiendo aquí, de cómo resgatar conocimiento y para convivir con un ambiente árido o semiárido. Y porque ese aspecto así de ese resgate de esas memorias y esas informaciones y esos saberes, ¿no?, que existen en esas comunidades. Porque esta región del semiárido de Brasil es una región que generalmente el clima ha marcado las discusiones, ¿cierto?, en términos de políticas públicas, en términos de desenvolvimiento, de desarrollo, ¿no? Y el clima, porque la mayoría de las políticas públicas que han sido desarrolladas han enfocado para combatir las sequías, ¿no? Y esa historia de combatir la sequía, básicamente a partir de la idea de que el clima genera miseria, ¿cierto? Y que las diferencias de desarrollo entre las regiones de Brasil y los territorios y las comunidades se debe, por tanto, al clima y no digamos, a aspectos humanos, ¿no? Por tanto, no es posible mudar esa realidad, ¿no? Pero hay una memoria en estas comunidades donde dice que eso no es verdad, ¿no? Que el clima es un fenómeno natural y hay que aprender a convivir con él. Entonces, en esa discusión inclusive él es muy digamos así, los medios de comunicación impulsan esa idea, que el clima es causante de la miseria y por tanto del acceso a tierra, la falta de acceso a tierra, agua, sol y todo lo demás. Y esas noticias entonces van creando en la población que no es posible mudar eso. Y la población aquí, esas políticas, ¿no?, públicas de combate a la sequía aquí en Brasil, se han concentrado básicamente como una forma de dominar las comunidades, dominar los territorios, ¿cierto? Viendo el espacio como de forma fragmentada, ¿no? Y siempre observando la realidad a partir de sus limitaciones y no a partir de sus potencialidades. Y esa forma de ver el desarrollo de estos territorios, ¿no?, y todos esos conflictos, básicamente es como una forma de aprovechamiento político de esa exploración económica, ¿no?, de la región de forma degradante, y por otro lado en beneficio de las élites políticas y económicas que ejercen dominios locales, ¿no? Y entonces entró una disputa entre cuál es esa forma de promover un desarrollo sustentable en el semiárido brasileño, si es a partir de esa visión de políticas públicas y de combate a seca. Y ahí creo que nace la importancia de sistematizar, registrar esas informaciones, sea en videos, sea en libros, sea en artículos científicos, porque la población en general a lo largo desde 1930 viene discutiendo que no es posible combatir la sequía, o sea, esas propuestas están ahí escritas, y que esa sequía, lo que es posible es convivir con esa sequía. Y en esa forma las comunidades están diciendo que esa sequía es posible convivir a través de 3 mecanismos, ¿no? Conservando y usando los recursos naturales que existen en la región, como los minerales, ¿no?, la vegetación, que tiene mucho potencial biotecnológico, el agua hay que democratizarla,
Entonces, es posible, esa convivencia es posible usarla, primera estrategia, conservar y usar sustentablemente. Segundo, hay necesidad de quebrar el monopolio de acceso a tierra, agua y los medios de producción. Y tercer elemento que le colocan como es posible la convivencia a través de la agroecología como un proceso científico de transformación social. Entonces, esos tres elementos han sido sistematizados aquí en Brasil y los transformaron, digamos así, en un proyecto, ¿no? En un proyecto para poder enfrentar esa otra propuesta de combate a seca, ¿no? Esa otra propuesta de combate a la seca. La seca no se combate, la seca se convive. Mas ¿cómo se convive? Entonces hay que tener una serie de experiencias registradas, documentos y transformar eso en políticas públicas, ¿no? Sin embargo, para llegar a esa idea de esas propuestas, también que digamos esa idea de esa convivencia fue como un semiárido bonito, ¿no? que imaginaban, un semiárido con acceso a agua, con acceso a tierra, con acceso a habitación y las otras condiciones necesarias en términos de medios de producción. Para llegar a eso, esa gente entonces montaron una estrategia, ¿cierto?, de movilizaciones aquí en Brasil, ¿no?, hasta hacer una declaración en 1999, una declaración de convivencia con las efemérides pactuada en aquellos 3 puntos: uso sustentable, democratización de tierra, agua y medio de producción y agroecología. Hicieron esa declaración, todo está sistematizado y también ese documento fue entregado para cuando Luis Ignacio Lula da Silva gana la presidencia en 2002, se entrega ese documento y a partir de esas experiencias registradas, ¿no?, tanto por académicos cuanto por investigadores populares, son transformados en programas de acción social donde comienzan a cambiar la realidad, o sea, comienza a ver el semiárido a partir de sus potencialidades, ¿no?, y considerando que existen limitaciones y esas potencialidades entonces sistematizadas, registradas en documentos, cuanto reconociendo las dificultades de agua, especialmente de agua y tierra. Y para mantener ese proyecto, aquí en Brasil hubieron varios periodos electorales, ¿cierto?, que la única forma de quebrar esa propuesta que estaba dando liberación la verdad, en Brasil en todo, más específicamente aquí en el nordeste de Brasil, la única forma de quebrar eso fue en 2016, ¿no? En 2016 que se dio un golpe de Estado aquí en Brasil y que se retiró Dilma Rousseff, ¿no?, que fue electa, más fue tirada a través de un golpe y después de ese golpe se implementaron todos los procesos que hoy en Brasil se conocen, como un presidente Temer no electo, ¿no?, que digamos así, que básicamente lo que implementaron fue una desconstrucción de toda esa propuesta de convivencia, ¿cierto?, y regresando a esas políticas de combate a seca, ¿no? Y esa es, en fin, entonces la idea con este proyecto que nos estamos realizando aquí con el semiárido, con el movimiento de pequeños agricultores, es que realizar, ¿no?, estudios, sistematizar experiencias sobre las potencialidades, esas potencialidades socioeconómicas y ambientales del semiárido, a través de investigación participativa, procesos formativos, procesos de formulación de políticas públicas para una convivencia sustentable en la región. Y aquí entonces nos venimos resgatando y sistematizando experiencias importantes como la articulación, como una dinámica vital en cada territorio, en cada municipio, envolviendo los múltiples saberes y actores. Y esa articulación, esos conocimientos que lo venimos sistematizando, envolvemos una articulación entonces en el aspecto técnico-social, en el aspecto científico y también en el aspecto legislativo-político, porque todo lo que se haga aquí tiene que pasar por el Congreso brasileño para que sean aprobadas las propuestas, ¿no? Entonces, a partir de la entrada de ese conocimiento académico
y los saberes locales. Hacemos esa articulación también con ese aspecto político, y a partir de ahí nosotros como investigadores nos cabe entonces registramos los datos, recolectamos datos, tanto cuantitativos cuanto cualitativos, transformamos esos datos en información, tablas, gráficos, y interpretamos esa información, que generamos un conocimiento, y a partir de ese conocimiento generado, de esas sistematizaciones, es que subsidiamos esas políticas públicas que llegan al Senado o al Congreso brasileño para que sean discutidos proyectos para mejorar, digamos, esa situación. Actualmente nosotros estamos trabajando en el semiario en 5 territorios, y en esos 5 territorios entonces tenemos familias que están agregadas en ese proyecto, ¿no? En cada territorio tenemos investigadores locales. Cada investigador local, él atiende más o menos 10 familias, y esas 10 familias tienen el compromiso de atender por lo menos, no mínimo, 5 familias más, ¿no? Y así, a partir de una discusión interna sobre las problemáticas que existen a nivel territorial, ¿no? Promovemos espacios de presión científica para que las universidades, los institutos, las asociaciones lleguen a estos territorios, ¿no? Y se comprometan a realizar investigaciones contextualizadas, investigaciones no aéreas, más sí investigaciones que toquen la vida de la gente. Entonces, sí, muchas veces también las investigaciones no resultan en un artículo como un profesor tiene interés, o un investigador. A veces se solucionan problemas simples. Otras veces se aprende muchas cosas, como cuando experiencias como la que tenemos aquí, que uno llega a una área que en teoría está degradada, pero cuando llega a aquella área que en teoría está degradada, uno aprende ve que ese agricultor él está produciendo, por ejemplo, queso y leche, y uno se pregunta cómo esa familia produce queso y leche en un lugar en teoría degradado, ¿no? Y solamente conversando con esas familias es que nos podemos comprender cómo es que él consigue vivir en tesis en un lugar degradado. Y ahí aprendemos ese saber local, como por ejemplo, nos visitamos un señor aquí, señor Tiné, en un lugar que se llama Ceará, lugar degradado, y la pregunta es cómo él hacía para producir leche y carne. Y él nos explicó, nosotros como investigadores no sabíamos, él nos explicó, yo tengo una planta aquí que se llama herba de ovelia. Esa planta yo la protejo mucho. ¿Y cómo es que yo hago para manejarlo? Bueno, esa planta yo aquí la dejo cuando caen las primeras lluvias que crezca, la dejo que florezca, después la dejo que coloque las semillas en el suelo, y cuando esas semillas caen en el suelo, ellas se esconden bajo la tierra. Cuando sucede todo ese proceso, yo coloco los animales y voy pastando en la área de forma rotativa. Y ahí nosotros le preguntamos, ¿mas cómo sabe que usted tiene banco de sementes? Y él nos dice, sí, mire, yo pego un puñado de tierra y cuento cuántas semillas tengo en mi mano. Si yo tengo 100 semillas, significa que mi banco de sementes de herba de oveja, o herba de oveja, está en buenas condiciones, por tanto el suelo está en buenas condiciones de salud. La otra forma que yo hago es que yo pasto gallina guinea en mi área, y cuando abato la gallina guinea en mi área, yo veo el volumen, si tiene suficientes sementes, yo tendría entonces, mi área de banco de semillas estaría buena, y así yo voy a poder continuar produciendo leche y carne. Entonces ese tipo de experiencias son muy importantes porque nos da indicadores ecológicos locales, nos da la sentilógica que tiene la familia sobre el uso de la tierra, la relación intensa que él tiene con las plantas, ¿no? Y esos conocimientos entonces los podemos ir resgatando, los vamos resgatando y vamos haciendo investigaciones, colocando también nuestro conocimiento académico para ver de qué forma
contribuimos para contribuir en la mejoría de la vida de las personas necesarias, ¿no? Entonces, sí, es en ese aspecto que nosotros venimos trabajando y nuestra unidad, sí, nuestra unidad de análisis ya está al tiempo. No, quería como resaltar algo de lo que has dicho, como para de pronto orientar como el cierre de tu intervención. Digamos, creo que es bien importante desde un campo muy diferente, digamos, al campo educativo propiamente dicho que nosotros estamos en el que nos convoca, cómo tú, digamos, vas rescatando cómo la investigación en últimas lo que genera es una digamos, mejoran la calidad de vida de la gente del territorio, ¿no? Que eso a mí Sí. me parece que es bien importante. Yo quisiera, digamos, que tú pudieras darnos algunas luces de esto, cómo puede, digamos, trasladarse al campo educativo y cuáles son para ti 2 o 3 claves para que esto de verdad ocurra. O sea, ¿qué tiene que pasar en el proceso de sistematización para que realmente haya ese gancho con la vivencia, digamos, y con las realidades del territorio y se logre esa mejora de la calidad de vida, esa comprensión, digamos, profunda de la realidad? Sí, yo creo que son cosas a veces nada de cosas del otro mundo. Me parece que la primera cosa es el compromiso de las personas que están envolvidas, tanto de las personas de la propia comunidad cuanto de las universidades. Es en el momento que existe esa combinación, compromiso, es posible entonces generar esos cambios desde la perspectiva educativa, ¿no? El otro elemento es, digamos así, toda vez que entramos en un espacio de eso, no vamos, si hoy de fuera son un agente externo, entonces hay que como fundirse entre mi visión de mundo y entrar en la visión de mundo del otro, ¿cierto? En la hora que yo consigo entrar en esos dos elementos, yo consigo hacer algún trabajo de cambio, digamos, especialmente en el sentido formativo de la palabra. Y me parece, yo colocaría básicamente eso, esas cosas, y el resto, ¿no? Está ahí, valorizar el conocimiento biocultural y como educadores precisamos ir para esos territorios y dialogar con la gente, ¿no? Y el resto es tener un proyecto escrito, transformar eso en proyectos, ¿no? Juntos con las comunidades y colocar ese proyecto. No es posible conseguirlo, ¿cierto? No es posible realizar sino a un proceso de movilización y disputa de eso con quienes están tomando decisiones, que es a nivel legislativo, en los congresos, ¿no? Porque podemos tener las buenas ideas, mas si no hay un apoyo a nivel de congreso, a nivel de los políticos que nos van a representar, también no podemos avanzar. Entonces, así yo enfocaría que hay que entonces en ese aspecto de el compromiso, la parte de la vivencia entre ambas partes, ¿no? Y la movilización y organización social para la disputa política. No veo otro camino que podría discutir aquí así de forma objetiva. Muchas gracias, Aldrin. Yo, si les parece, les voy a abrir los micrófonos a Luis Felipe y a Lucila y a Valentina, que nos va a transmitir un par de preguntas que están allí, que nos han puesto allí en el chat, como para empezar a generar una conversación entre los tres. Ya pueden activar sus micrófonos Luis Felipe y Lucila. Y Valentina, tú también ya puedes activar tu micrófono. Luis Felipe, tú también ya puedes activar el micrófono. Perfecto. Lucila. Perfecto. Valentina, si quieres, cuéntanos cuáles son las preguntas que han salido de momento. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. Hola.
escuchamos, Valentina, te escuchamos perfecto y Lucila perfecto, ya tienes activado tu micrófono. Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Valentina García, como mencionaba Nigma. Soy trabajadora social de la Universidad del Valle y en este momento me encuentro participando, trabajando con Educapaz como tutora en el proceso del diplomado. Brevemente, pues comentarles que las preguntas al momento van en la siguiente línea. Nos preguntan a Lucila, ¿cuáles fueron los retos al momento de sistematizar tu experiencia? Otra pregunta estuvo también orientada frente a, quisiera entender cómo desarrollan el giro de inmersión y cómo generan el proceso de aprender a preguntar. Y la última pregunta que tenemos hasta el momento en el webinar es cómo incentivan a los jóvenes para que se apropien de las prácticas agroecológicas ancestrales. Esta creo que va dirigida para Aldrin. Y bueno, esas son las preguntas que tenemos hasta el momento. Muchas gracias. Bueno, ¿qué? ¿Empiezo yo? En relación, ya se me fue la primera pregunta. ¿Me podés repetir la primera? Sí, por supuesto, Lucila. Ya te la repito más suave, qué pena contigo. Solo la primera, la segunda ya registro sobre la inmersión. Perfecto. La primera es, ¿cuáles fueron los retos al momento de sistematizar tu experiencia? Ya, bueno, yo les compartía que, bueno, me ha tocado acompañar distintos procesos de sistematización con la REIF. Y yo creo que esto, sobre todo lo que decía Luis Felipe sobre el futureo, que es en relación a otros métodos sobre sistematización, este apartado, este giro es un giro súper importante porque es pensar cómo quiero yo cambiar, no solamente cómo imagino yo el futuro, sino cómo me estoy imaginando yo en ese futuro, cambiando ese futuro, ¿verdad? Eso es súper importante. Entonces, retomando con lo de los jóvenes, lo de las jóvenes, yo les compartía, y justamente están pasando los perros ahora, yo les compartía que las jóvenes y los jóvenes escogieron problemas de violencia que habían identificado. Porque esto es muy importante decir, dentro de este marco de la ciudadanía, que decía, bueno, cómo aporta un proceso de sistematización a esta construcción de ciudadanía. Las juventudes con las que nosotros trabajamos en ese proceso, justamente la pregunta se hacía, ¿cómo hacer de pasar de una formación ciudadana donde el estudiante solamente recibe la formación, entre comillas, ¿verdad? Una formación de contenidos, de conocimientos bien estructurados, a realmente hacer un proceso y hacer el ejercicio de la ciudadanía? Entonces, esas eran unas de las preguntas que nos hacíamos. Y al hacernos esa pregunta dijimos, bueno, vamos a que realmente las juventudes sean protagonistas de ese proceso. Y para ser protagonistas de ese proceso, tenemos que escoger una temática que realmente dentro de lo que nos pasa en la sociedad, que sea algo que enganche a los jóvenes y a las jóvenes. Y lo que enganchó fue el tema de la violencia. ¿Por qué? Porque el tema de la violencia estaba siendo un tema que realmente les estaba afectando a ellos como sector juventud. O sea, cuando estamos hablando en la sociedad de hacer cambios, o sea, si vemos los datos que están, datos del fenómeno de la violencia en las sociedades, la juventud se ve muy afectada, muy vulnerada por las distintas expresiones y manifestaciones de la violencia. Pero entonces, al ver, decir, la violencia es un fenómeno tan grande que no la vamos a cambiar en un 2x3, pero sí, no hay que tenerle miedo, pero no hay que tenerle miedo a ubicarla y adecuarla, en qué medida podemos cambiarla y en qué medida podemos transformarla. Entonces, los chicos y las chicas, cuando empezaron este proceso de sistematización, fue muy importante poder visualizar cómo querían diferente esa realidad, o sea, cómo se imaginaban el tema de la convivencia, el tema de una sociedad diferente,
pero no solamente cómo le imaginaban diferente, sino cómo se veían ellos, como yo les decía en la presentación, como agentes de cambio. Entonces, ahí estamos hablando de que se hace la herramienta de la REIF, el proceso educativo que te genera la REIF, te genera hacerte cargo de tu historia para ese futuro que vos querés, ¿verdad? Eso es súper importante. Entonces, eso les aportó en la sistematización y eso me ha aportado a mí mucho como educadora popular en todo este proceso que ha acompañado de las sistematizaciones. Este tema de que se construye la historia, se recupera la historia, pero en base a lo que yo quiero cambiar, a donde yo quiero verme diferente y ver la realidad diferente. Entonces eso, muy importante como el reto de la sistematización, no dejar de lado todo el tema del futureo, porque es a donde queremos, o sea, no se trata de recuperar por recuperar, sino de recuperar porque yo quiero cambiar, quiero retomar mis aprendizajes, mis lecciones para modificar y ver algo diferente a futuro. Y en relación a la inmersión, lo que pasa es que esto que ustedes lo van a ir aprendiendo con Luis Felipe, los famosos giros de la REIF, son giros que le dan a uno vueltas y vueltas para, hay una parte que se habla del retorcijón cerebral, donde realmente hay un retorcijón cerebral que no sabes si venís o si vas, si fuiste o si veniste, no entendés nada, o sea, hay un conflicto cognitivo muy fuerte, pero súper rico. Y la inmersión lo que permite es poder profundizar. En términos de investigación, son como niveles de análisis y de profundización sobre un fenómeno que estás investigando. Y en este caso, como es tu propia experiencia la que estás recuperando, es un proceso en el que te haces más preguntas de fondo. ¿Cómo aprender a hacer preguntas? Yo, como he trabajado un montón con docentes mucho tiempo, en la educación formal y en la educación no formal, me doy cuenta que desgraciadamente en la educación formal nos enseñan a no preguntar y cuesta mucho. Cuesta mucho y yo creo que ese es un reto muy importante. El reto de aprender a atrevernos a hacer preguntas. ¿Por qué? Porque en la escuela formal lo que nos han enseñado es que como docente vos sos el que hace la pregunta para que el estudiante la conteste. Y cuando estamos hablando de construcción ciudadana y estamos hablando de cultura de paz y no violencia, hay que atreverse a preguntar lo que nos han normalizado o nos han hecho ver como normal. Entonces, en primer lugar, preguntarnos por qué esta violencia y por qué resulta que este es el camino que nos hemos metido como sociedad y que no pudo haber sido diferente. O sea, el que ustedes como educadores y educadoras se hagan las preguntas, o sea, ya Luis Felipe ya tendrá ahí los giros y la formación de cómo aprender a preguntar y cómo aprender a preguntarnos. No hay otra forma más que aprender a perder el miedo de preguntar. Y no preguntar para que el estudiante me conteste, preguntar para preguntarme. Y yo, ¿cómo me respondo frente a esa pregunta para construir las respuestas? Y el yo no es un yo individual, es un yo colectivo, ¿verdad? Ustedes van a trabajar como equipos y eso es súper importante. Es un yo colectivo que se pregunta y que dice, ¿qué quiero cambiar? Y ya para terminar esta parte, sí quiero resaltar esa parte que señalaba Luis Felipe. De verdad, el tema del futureo no es solamente una herramienta, una técnica, un instrumento. En nuestras sociedades nos han enseñado y sobre todo en esto de la educación formal, nos han enseñado a que las cosas son como son y que no hay que cambiarlas y que las cosas son para mantenerse, como mantener el status quo, mantener una realidad. Y pues resulta que en esta realidad que estamos viviendo de pandemia, en esta realidad
se han develado lo que existe, no lo que existía, lo que existe en realidad. Y esta realidad es la que nosotros tenemos que ser capaces de decir, esto es lo que no queremos. O sea, más visible no ha podido ser. Entonces, esa visibilidad, esa realidad, hay que tener el coraje de pensarla diferente, de sentirla diferente, de construirla diferente, porque no se trata de que el gobierno haga o quién sabe quién haga. Yo me involucro en el proceso sobre lo que yo voy a cambiar, sobre esa realidad, sobre esa situación. Entonces, pues es una herramienta, un proceso, la sistematización, que realmente te va a ayudar para que te hagas agente de cambio y que te hagas constructor de ciudadanía desde la cultura de paz. Cierro micrófono. Muchísimas gracias, Lucila. Voy a abrir los micrófonos de Luis Felipe y de Aldrin, los dos, porque creo que también Luis Felipe tiene muchas ganas de meter la cucharada después de esta súper intervención de Lucila. Entonces ya ambos pueden abrir. Perfecto, Luis Felipe, ya tienes tu micrófono activado. Aldrin, tú ya puedes también abrir tu micrófono. Perfecto. Entonces no sé si, como quieran, si Luis Felipe quieres como complementar o Aldrin quieres responder a la pregunta que iba más dirigida a ti para que Luis Felipe como que cierre este primer momento de intervenciones, como quieran. Sí, bueno, esa pregunta ahí es siempre una pregunta desafiadora, ¿no? Porque generalmente somos adultos, ¿no? Que vamos a hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Y raramente hay jóvenes queriendo hacer esos procesos de sistematización. Mas nos aprendimos aquí a responder una pregunta básica, ¿no? ¿Cómo se da la integración de la familia, ¿no? Con su comunidad, ¿cierto? Y ahí, durante Luis Felipe pasó por aquí, nos resgatamos la idea de que para integrar el máximo posible de personas en esos procesos, ¿no? Que nos vamos a trabajar con un tema de agroecología, mas na verdad estamos intentando trabajar un tema transdisciplinar, es con el tema de las dinámicas comunitarias, ¿no? Porque a veces no necesariamente un tema técnico, digamos, cómo hacer una conservación de suelo, o no sé qué otros ejemplos puedo colocar aquí. Más a veces hay otras ventanas, que es lo que hemos observado, otras ventanas, por ejemplo, aquí en el municipio de Sergipe, en el estado de Sergipe, en un municipio que nos llamamos Pozo Redondo, la puerta de entrada para la integración de los jóvenes en estos campos de la cuestión del medio ambiente y discutir problemas de sol, de tierra y agua, ha sido el aspecto de cultura. Entonces hay un grupo de teatro que se llama Raíces Nordestinas, a partir del cual entonces se hacen todas esas discusiones que nos interesan, desde la cuestión ambiental, pasando por aspectos económicos, pasando por valorización de mi identidad, de mi territorio, donde soy, de mi origen, ¿cierto? Y hasta cómo esos aspectos políticos, ¿no? Interfieren o podemos ayudar a cambiarlos. Y muchas de las cosas, así, en un proyecto que nos realizamos, que intentamos aplicar el futureo, ¿no? A pesar de no lo pudiéramos aplicar completamente con el proyecto de ASA-INSA, que fue otra investigación, el método, por ejemplo, nos permite percibir que aquí en el semiario, de alguna forma, directa o indirectamente, hubo un proceso, ¿no? De imaginar un futuro diferente y a partir de ese futuro diferente hacer ese camino colectivo. Y eso aconteció, sucedió y está hoy, a pesar de que ya pasó, ¿no? Ya es un pasado que está ahí en disputa, ¿no? Queremos regresar para un semiárido sin acceso a agua, sin acceso a cultura, sin acceso a educación, o qué semiárido queremos, ¿no? ¿Qué región queremos? ¿Qué territorios queremos, ¿no? Queremos un territorio con educación contextualizada, ¿no? Queremos un territorio de paz en los territorios porque hay conflictos, ¿no? Entonces, así, el tema de cómo integrar a los jóvenes, me parece a mí que es ese camino, o sea,
llegar a la comunidad y observar esas formas de vida que existen en cada lugar y a partir de ahí ver cuál es la puerta de entrada para ir desarrollando otros procesos. Muchas gracias, Aldrin. Luis Felipe, ¿quieres meter un poco la cucharada? Sí, 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 me parece chévere. A ver, cuando estamos hablando de cuando mencionaba Adrien, las dinámicas comunitarias, es lo que ahora estamos llamando aquí las dinámicas sociales, que es básicamente todas esas manifestaciones que se dan en la comunidad o también en la escuela o también en la familia, ¿cierto? Esas formas de hacer las cosas y que están ahí, ¿no? Entonces era solo para aclarar eso, ¿no? Empezamos llamándolas dinámicas comunitarias porque pues trabajábamos con las comunidades, sobre todo comunidades rurales y todo eso. Y luego fue volviéndose una cosa un poco más amplia. Y bueno, pues chévere ahí. Una de las cuestiones que como que queremos rescatar ahí es que para hablar del futureo y para hablar de todo eso, de la posibilidad de cambiar y todo esto, tenemos que empezar a suponer varias cosas, ¿no? Y una es que tanto los actores y los sujetos, ambos, ¿no? Actores y sujetos en general, pues son inacabados. O sea, nada está acabado. Entonces también las acciones, lo que se hace, todo está inacabado en el mundo y entonces eso permite que la gente cambie, estamos inacabados, y que las cosas cambien, ¿no? Para adelante o para atrás. Entonces esa es una cosa que a veces se nos olvida, ¿no? Otro es relacionado con eso es que pues si está inacabado está incompleto y siempre va a estar incompleto. Entonces la única certeza que tenemos en el mundo es las cosas están incompletas, ¿no? Entonces ese era como otro elemento para dejar ahí puesto. Y también es que hemos planteado un concepto que de alguna manera busca armonizar con la vida, ¿no? O lo que hacemos con la vida, y es lo que llamamos la idea de la triple armonía. Eso básicamente estuvo Leonardo Boff y otro poco de personas que han ido trabajando esto de la educación popular, pero es la idea de, primero, que en la medida en que estemos, nunca lo vamos a lograr, pero en la medida en que estemos en una búsqueda permanente de esa triple armonía, pues vamos a ir caminando hacia lo que llamamos la paz con los diferentes sujetos con los que vivimos. Son tres tipos tres tipos de armonía, ¿no? Una primera armonía es con lo otro, con lo diferente, o con las otras, ¿no? Entonces, esa es la primera búsqueda, es búsqueda porque nunca lo logramos. Entonces, esa búsqueda debe ser algo que está en todo lo que hacemos, individualmente o como colectivos, es cómo trabajamos y cómo involucramos al otro o a la otra, ¿sí? Primer elemento. La otra parte de la triple armonía es la armonía con la naturaleza, con la casa grande, ¿no? Con la Pachamama. Y este es un concepto que también debe estar siempre presente. Entonces, ahí rescata uno elementos como los que planteó Aldrin, ¿no? Cómo hay todos estos factores que aparentemente son factores externos que van justificando lo que pasa, el deterioro de la naturaleza, lo van justificando mientras ellos están haciendo unos grandes ingresos para ellos, ¿no? Pero no, la culpable la culpable es el clima, ¿no? Un mal clima nos tiene pobres y no es que tenemos que convivir con el clima. Entonces esa es la segunda, ¿no? Y hay una tercera que es la armonía con uno mismo, que se nos olvida a veces, ¿no? Se nos olvida, por ejemplo, a veces que no nos podemos hacer daño en nosotros mismos, sino que tenemos que también cuidarnos, hay que cuidarse uno mismo, ¿no? Entonces, todos esos elementos, uno mismo y lo suyo, ¿no? Entonces, esa triple armonía es una búsqueda, ¿no? Entonces, es un elemento que yo quería también poner ahí a colación, ¿no? Eso, por ahí, ¿no?
Luis Felipe, muchas gracias a los tres. Voy a darle la palabra a Valentina, que hemos recogido un último grupo de preguntas. Y yo quisiera saber, he estado tratando de identificar si Chela nos está acompañando. Entiendo que está nombrada como Socorro. Voy a abrir tu micrófono para que puedas participar de esta última ronda de preguntas. Ah, sí, maravilloso. ¿Está Chela? Bienvenida. Parece que sí. Ay, qué bien, Chela. Sí. Te identificamos, estabas ahí escondidita con otro nombre. Sí, es que tuve problemas para entrar y me tuve que poner en otra computadora. Ay, perfecto. Sí me escuchan, bienvenida. ¿verdad? Gracias. Te escuchamos muy bien. Sí. Pues muchas gracias por esta invitación. Y bueno, agradecer a Luis Felipe y también a Educapaz, que pues me invitaron y con mucho gusto estoy aquí con ustedes. Y bueno, pues con todos los participantes. Lucila, también mucho gusto verte. Bueno, pues yo voy a compartirles un poco, porque creo que siempre una experiencia es muy grande, ¿no? Voy a compartirles la experiencia de sistematización que logré hacer de una revisión de un proyecto, el proyecto Sabia Renovada, un proyecto de mujeres. Y bueno, esta revisión del proyecto, a mí me surge la inquietud de esta revisión a partir de que terminó el proyecto en el 2016 y en el 2017, o sea, yo traía inquietudes un poco sobre la sistematización, pero al mismo tiempo yo no conocía muy bien qué era eso de la sistematización. Entonces yo decía, lo que a mí me interesa es retomar lo del proyecto, no desde una perspectiva de evaluación como ya lo habíamos hecho hasta el momento. Entonces yo tengo la oportunidad de estar en Colombia y bueno, pues de contactar a Luis Felipe y plantearle un poco como mi inquietud en relación a lo de la sistematización. Y bueno, pues ya comentando con él, pues de alguna manera pues yo pedí que él me asesorara, ¿no? Porque de alguna manera yo quería hacer esa sistematización. Y mirando un poco que para este trabajo, yo estando fuera de México, yo no contaba con todos los elementos para realizar la sistematización completa del proyecto. Entonces, decidí que vimos en el proceso que íbamos llevando de diálogo con Luis Felipe, pues la posibilidad de sistematizar solamente dos actividades que era de que se estaba llevando en el proyecto, que era el tejido de 2 agujas y cajas de ahorro. En este sentido, para mí fue como ir acotando, ¿no? Ir acotando la mira hacia lo que quería al revisar. Y bueno, fue una experiencia en donde se fue dando, bueno, desde un principio Luis Felipe pues apoyó con toda esa parte de estructura para ir respondiendo a una sistematización. Y claro, que ya han hablado aquí del método de la RIEF, y que en parte este método fue utilizado en esta experiencia. Mi experiencia la tengo en un libro. Bueno, lo que pasa es que como me cambié de computadora y todo eso ya no pude poner. Este es mi libro en donde tengo recogida la experiencia. El libro se llama Toda intervención transforma a quien interviene. Y bueno, este libro también va a estar subido ahí con ustedes en este diplomado, al que pueden tener acceso, ¿no? Para consultar. Y bueno, pues comentarles que esta revisión de esta experiencia de
trabajo, para mí fue de alguna manera como ir, fue para mí como ir más a fondo de lo que se había trabajado en el proyecto, ¿no? O sea, como ir más allá de una evaluación, para ir a tocar como un poco más. Hablan también por ahí de la centilógica, no solamente, ya no era tocar números, ya no era ver en ese sentido, ¿no? O sea, como una evaluación, sino más bien rescatar ese proceso que se había hecho en los grupos de mujeres, pero también ir conjuntando el mismo proceso mío, pero también irlo cotejando con esa realidad y ese entorno que estuvo al lado de esta intervención educativa. Y bueno, pues fue un proceso en donde pude ir rescatando tres etapas en esta intervención de estas dos actividades, que fue la etapa primera que yo le puse como entrando en la tierra sagrada, que es la parte donde entramos a conocer la realidad junto con haciendo el diagnóstico. La parte como más de acercamiento, ¿no? Y conocimiento también del lugar y también de las personas. Una segunda etapa ya fue, junto con estas personas, empezar como implementar el proyecto en base a ese diagnóstico que habíamos hecho, ¿no? Ya hemos realizado y que tenía que ver con una necesidad muy sentida en relación a lo económico. Es precisamente por eso que surge, porque eran tres actividades, eran las cajas de ahorro, tejidos de 2 agujas y huertos familiares. Y solamente pues yo me enfoqué en los 2 primeros porque era lo que a mí me correspondía. Entonces, la última etapa es alcanzando sueños, porque creo que en este proceso yo descubro que estas mujeres que estuvieron de 7 comunidades involucradas en este proceso lograron realmente ir haciendo, como aprendiendo, ir empoderándose, porque no solamente fue la cuestión económica, sino también la cuestión de la autoestima, la cuestión de la organización, de la comunicación, que fueron elementos que se fueron entrelazando a lo largo del proceso que se fue llevando a cabo en el trabajo con estas mujeres, ¿no? Entonces, esta experiencia tiene como esa parte, ¿no? Como esas partes, ligada al contexto, con la realidad de las mismas mujeres y con la intervención que hicimos nosotras en esa comunidad. Para mí es una experiencia en donde yo puedo ir rescatando el empoderamiento de las mujeres a través de irse comprometiendo desde las reuniones, desde ir asumiendo los compromisos, estuviéramos o no estuviéramos, y cómo ellas iban siendo propositivas ante el mismo proyecto, ¿no? Entonces, para mí, el recuperar esta experiencia fue muy, ¿cómo les diría? Por un lado, tener mi propia experiencia, tener información de lo que se había trabajado y de alguna manera poder ir dándole cuerpo a toda esta sistematización que logro plasmar en este libro, pero que al mismo tiempo ahí va plasmando aprendizajes, va plasmando también de alguna manera cosas que hicieron falta en el proceso del proyecto. Yo puedo nombrar, por ejemplo, ahorita algo que hizo falta en ese sentido, de lo que ya hablaba ahorita Luis Felipe, o no sé si Aldrin, la cuestión esa de las dinámicas comunitarias y de las dinámicas que a veces se dan, que a veces dentro del diagnóstico no consideramos mucho y que a la hora de sistematizar yo me doy cuenta
que es muy importante tomar en cuenta como esas dinámicas que hay, lo que hablaba Luis Felipe también de la triple armonía, que a veces también trabajamos con personas, trabajamos con estas personas que también tienen que tener una relación con la naturaleza, con ellas mismas y con la comunidad. Entonces a veces se nos escapan esa parte importante y que yo la uno un poco como con la cuestión también que tiene que ver con la cuestión de paz. Porque si yo estoy en paz conmigo, puedo estar con el otro, puedo estar con la naturaleza. Entonces, desde ahí yo creo que es importante para mí, desde ese aprendizaje de la sistematización, por un lado eso. Y por otro lado, también cómo estar atenta al proceso. ¿Sí? A mí la sistematización me arrojó que a veces el proyecto tiene sus tiempos, el proyecto tiene 3 años, 4 años o 3 años y medio. Y sucede que el proceso de las personas, al trabajar nosotros con personas, los procesos no coinciden a veces con el proceso que queremos desarrollar en el proyecto. Y yo digo que para mí eso es muy importante y muy valioso tenerlo en cuenta, que cuando trabajamos frente a un grupo, cuando estamos inmersas en un proyecto, considerar el proceso de las personas, dónde están, dónde van y cómo ir adecuando el proyecto para que responda y dé resultados. Porque si no, nos sentimos frustrados a la hora de que terminamos un proyecto y pues realmente no se dio lo que habíamos proyectado, lo que habíamos programado. ¿Por qué? Por lo mismo, porque fuimos de alguna manera caminando por lo que habíamos planteado en nuestro programa de mes, de semanal. Entonces, de alguna manera no se da. Otra de las cuestiones que yo veo como la importancia de veras sistematizar las experiencias educativas que tenemos. Bueno, a veces se nos hace como que es de titanes, ¿no? Una sistematización. Creo que por la misma experiencia que yo tuve, que yo no pude hacer una sistematización junto con la gente que trabajé, ni junto con mi equipo de trabajo por las circunstancias en las que me encontraba, que yo no estaba en México y acceder a todo esto. Pero creo que la experiencia me dio muchos elementos a mí para decir lo importante que es la sistematización, sea de todo el proyecto, sea de algo que esté en nuestras manos, de algo que nosotros podamos sistematizar para ver dónde tenemos y dónde necesitamos seguir trabajando, seguir fortaleciendo. Por eso yo creo que es el método, o sea, mirar hacia el futuro. O sea, es como decía Luis Felipe, eso que yo hice acá, pues también modifica o hay como o esa conexión o esa desconexión de ese futuro que al hacer la sistematización nos abre puertas, nos abre posibilidades y nos amplía el horizonte para seguir construyendo. A lo mejor yo siento que la sistematización nos ayuda a pararnos de una manera diferente al siguiente proyecto que tenemos, nos da elementos para decir, sí, voy a ir, pero no ya con las mismas vendas en los ojos, sino ya con otros elementos que me pueden enriquecer, me pueden dar y puedo de alguna manera aportar a esta nueva experiencia por lo menos un poco más de aciertos, ¿no? Y que en esa otra nueva experiencia vamos a tener también nuevos retos, ¿no? Entonces, creo que podría hablar mucho más, pero en sí yo digo que la sistematización no le tengamos miedo. Yo al principio sí era así algo como si no, es algo muy complicado, es algo que muy engorroso. Y bueno, pero yo creo que lo importante es querer, tener esa inquietud de sistematizar y poder tener porque yo originalmente decía para mí, para que me alimente a mí. Y cuando termino sucede que no es para mí solamente, sino que es también para poder compartir esa experiencia. Y yo digo, bueno, yo invito ahorita a los que están aquí participando también en el diplomado, que desde ahí lo vean, ¿no? O sea, es como decir, esa herramienta que nos puede ayudar
no solamente a nosotros, sino que nos abre posibilidades de compartir a otros. Y bueno, pues ahí, hasta ahí es donde yo les puedo compartir. Muchísimas gracias. Son las 6, pero han surgido ahorita en estos minutos, escuchándote, Chela, y escuchando las últimas intervenciones, unas preguntas interesantísimas. Entonces yo le voy a dar la palabra a Valentina para que recoja estas últimas preguntas y les voy a dar a cada quien, o sea, les vamos a dar 4 minuticos a cada quien para que respondan lo que más les llama la atención, y de todas maneras dejamos estas preguntas recogidas para que sean un elemento de trabajo de aquí en adelante. Y les vamos a pedir de pronto que nos regalen una pequeña intervención en video recogiendo estas últimas preguntas, si tienen oportunidad. Entonces le voy a dar 5 minutos la palabra a Valentina para que recojas, porfa, estas últimas preguntas que han estado maravillosas, y les voy a abrir a los 4 el micrófono para que se repartan allí una reacción muy rápida y muy emotiva frente a todas estas maravillosas preguntas que nos regalaron. Muchas gracias, Nigna. Ya estoy conectándome. Bueno, dentro de las preguntas que realizaron, tenemos una nueva para Lucía. Como tú mencionabas, pues ya quedaría para el videíto que se estará colgando después en la plataforma. ¿Me escucha? Te estamos escuchando bien, sí. De pronto no abras tu video. Perfecto, vale, perfecto, me están escuchando. Entonces, una preguntita nueva para Lucila, que como tú mencionabas, quedará entonces en la plataforma de Pasa tu Idea, y es ¿en qué consisten las iniciativas de género? Pues no se profundizó al respecto. Y las siguientes son las preguntas generales. La primera, teniendo presente que le apostamos a la construcción de ciudadanía desde la sistematización, el conocimiento que se ha producido desde estas experiencias ha sido reconocido dentro de las formas de interpretar la ciudadanía en sus contextos, es decir, ¿consideran que ha servido para nutrir las formas en las que se concibe la ciudadanía? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo sería el perfil de un maestro o maestra que en estos tiempos quiere construir ciudadanía utilizando la sistematización? ¿Qué se necesita para esto? Tercera pregunta, ¿tienen una sistematización de estas sistematizaciones? Cuarta pregunta, ¿cómo organizar y agrupar la información y testimonios recolectados de tantas voces y diversidad de perspectivas de las experiencias participativas de construcción? Siguiente pregunta. A veces, definir cuál es la experiencia o práctica se vuelve un desafío por varias razones. En algunos casos, porque suele confundirse con los proyectos que adelantan organizaciones. ¿Cómo les fue definiendo cuál era la de ustedes? ¿Qué aprendizajes les quedó de ese momento? Y última pregunta, ¿podrían, o más bien petición, podrían hacer recomendaciones para sistematizar experiencias en medio del conflicto armado y alta conflictividad social? Muchas gracias. Esas son las últimas preguntas que tuvimos. Y bueno, ya como comentaba Nigna, les dejamos el espacio a nuestras expertas y expertos para que elijan una de esas preguntas y puedan compartir brevemente, digamos, lo que piensan al respecto. Gracias. Gracias, Valentina. Ya, Chela, ya puedes también abrir tu audio, ya, perfecto. Por favor, quieran repartirse. Pues bueno, yo si quieren estos 4 minutitos, nada más decir, como son muchas preguntas, ya después las podemos organizar y compartir en un video como ustedes dicen, pero sí quisiera como en una de las preguntas sobre el tema de la iniciativa de género, bueno, yo estoy trabajando actualmente en la Federación Internacional de Fe y Alegría como coordinadora de la iniciativa de género, pero
Vinculado al tema de la sistematización, es muy importante que cuando estemos sistematizando podamos decir qué pensamos los hombres y qué pensamos las mujeres. Cómo recuperamos la experiencia de las mujeres, de lo que nos afecta, de lo que vemos que nos ha parecido importante, porque muchas veces esta voz y esta experiencia a veces se oculta, por decirlo así, o sea, no se visibiliza muy fuerte. Un ejemplo, cuando nosotros estábamos viendo el tema de la violencia y cómo afectaba la violencia en los barrios y demás, cuando empiezan a recuperar las experiencias, las chicas adolescentes frente a los chicos adolescentes, fue muy diferente. ¿Por qué? Porque las chicas no podían caminar por esos lugares de tanta violencia y no podían ejercer su derecho a participar en el espacio público porque era un lugar de temor. Entonces, al poder decirlo, al poder escribirlo, al poder plasmarlo, estamos visibilizando eso dentro de la experiencia que afecta diferente a mujeres y a hombres. Igual en este sentido del futureo, si estamos pensando el futureo en una cultura de paz y en una ciudadanía diferente, hay que visibilizarla en la voz de las mujeres y de los hombres. O sea, que no se quede en genérico, como que nosotros pensamos que no, para nosotros hombres y mujeres tal cosa, para nosotras como mujeres tal, para nosotros como hombres tal. En la iniciativa se ha trabajado mucho, se está trabajando mucho también todo el tema de las masculinidades, porque es el tema del patriarcado no solamente ha afectado a las mujeres, sino que ha afectado a los hombres a que tienen que ser solamente de una determinada manera, fuertes, machos, etcétera, etcétera, etcétera. Y un hombre que no es así, con esa connotación, parece ser que no es hombre, y pues no, pues claro que es hombre. Entonces, muy importante que en las sistematizaciones que ustedes hagan puedan recuperar desde la perspectiva de género. Y ya las otras preguntas, pues haremos ahí alguna síntesis en el videíto. Gracias por el espacio y profes, hagan el proceso, vale la pena arriesgarse a sistematizar la experiencia. Muchísimas gracias, Lucila. Bueno, quien quiera continuar puede. Yo. Perfecto. Yo quería también, sí, en la misma línea. Luis Felipe, te estás cortando un poquito. Si quieres, cierra tu video para que te escuchemos mejor. Era básicamente cuando estamos hablando de identidades y la posición en relación con las identidades y todo eso, es importante que nosotros cuando hagamos los trabajos de generar preguntas y de alguna manera definir cuáles preguntas se van a contestar y cuáles no, etcétera, etcétera, tengamos en cuenta cuáles son los sectores con intereses en juego. Y la decisión de esos sectores Luis Felipe, te estamos perdiendo un poquito. Hay momentos en que ya generalmente funciona, pero hay momentos en que te dejamos de escuchar. Ok. Bueno, era simplemente tratar de abrir. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Caramba. ¿Y ahora? Creo que estoy teniendo problemas de... Ahí te escuchamos mejor. Muevo un poco más. ¿Ahora está ahí? No. Uy. ¿Y aquí? ¿Nada? No, se está congelando. Bueno, pero ahí te estamos que alguien más tome bien. la palabra mientras. Bueno, perfecto. ¿Sí? Vamos a darle la palabra. Quería... Sí, ahí te estamos escuchando bien. Sí, hable. Sí, no, que alguien más hable mejor. Sí. Ok. Entonces, no sé si Aldrin o Chela. Aldrin. Tienes que reactivar. Sí, perfecto. Sí. Gracias. Entonces, aquí agradecer primero
pela oportunidad y pedir disculpas porque entré desconectado en el tema, mas viendo ahora ya más contextualizado, yo quería apenas destacar que algunos puntos, ¿cierto? En tema de sistematización. Primero es que cuando se habla de sistematización no necesariamente tenemos que hablar de sistematizaciones complejas, ¿no es? Un artículo, un libro, documentos grandes, ¿no es? Hay sistematizaciones de experiencia, porque lo que queremos es hacer ciudadanía y promover procesos de paz. A veces son experiencias pequeñas, ¿no es? Entonces, formas comunicacionales simples, ¿no? Como aquí en Brasil nos tenemos, aquí en el semiárido, por causa de esa forma del tema de esas propuestas de combatir seca y convivencia, se generó un boletín simple de una página que se llama Candeeiro, que se llama aquí en Brasil, que sería como el candil o la luz, ¿no? Donde cada familia es responsable por registrar y contar su experiencia en los diferentes campos que usted imaginar, ¿tá? Así que es importante pensar en esos otros tipos de comunicación. Segundo es que nosotros aquí específicamente, nosotros trabajamos a nivel de agroecosistemas, ¿no? Agroecosistemas, comunidades de gestión familiar. Pero ese agroecosistema, cuando vamos a sistematizar experiencias, lo analizamos en su contexto territorial e institucional. Entonces partimos del agroecosistema, ¿no? Analizamos después utilizando varias técnicas como cartografía social, la área donde está inserida, el estado donde está inserida y cómo eso se conecta entonces a nivel nacional, ¿no? Entonces partimos de un lugar, pero vamos haciendo análisis, conexiones, ¿no? De lo local a lo general del instituto, de la situación. Segundo elemento es que nos hemos observado que esas sistematizaciones nos ayudan, por ejemplo, a visualizar que ellas funcionan, yo diría así, como mediadores, en ese caso nuestro, que trabajamos con agroecosistemas, de la fertilidad de todas las innovaciones técnicas, sociales y políticas dentro del territorio. Fortalece también, ha fortalecido tanto la autonomía de las familias a través de procesos más abiertos de aprendizaje, ¿cierto? Relectura de su realidad, cuestionamiento, concertación, y siempre el tema de la pregunta, que es el tema más desafiador, ¿no? Que notamos con esa práctica. Y quería decir que entonces, así concluyendo, que nos hemos publicamos tanto en revistas académicas, ¿cierto? Esos artículos, cuanto en formas más populares de comunicar esas sistematizaciones. Y hemos observado que a través de esos procesos de sistematización han despertado o vienen despertando la fuerza colectiva y como el poder de las familias de impulsar o demandar acciones bien sucedidas, en este caso de Brasil, para formulación de políticas públicas contextualizadas a la realidad de cada territorio. Entonces, sí, esa sería una lección, ¿no? que nos deja ese tema de la sistematización. Generamos números, generamos estadísticas, pero también generamos cosas popularizadas que todo el mundo consiga se comunicar de diferentes formas, ¿no? O diferentes momentos sinérgicos de troca de ideas. Entonces, básicamente eso que quería colocar. Muchas gracias, Aldrin. No sé, Sheila, quisieras compartir. Y ahí puedes activar tu micrófono. Perfecto, ya. Ya, sí. Bueno, yo solamente decir, por ahí había una pregunta que dice sobre el perfil de maestros, ¿no? Que impulse la ciudadanía. Yo digo, bueno, podemos decir muchas cosas en relación a esto, pero yo creo que lo más importante aquí es que el reto que tenemos es que las instituciones educativas, tanto formales e informales, pudieran implementar la ciudadanía dentro de los espacios educativos, porque si hay un maestro
que tiene ese perfil de impulsar la ciudadanía, pero la institución no está abierta a poder expandir ese espacio, pues puede haber muchos maestros con ese perfil, pero yo creo que lo importante aquí, el reto es que las instituciones informales y formales se abran a esta cuestión de la ciudadanía y puedan poner sistemas educativos en relación a la ciudadanía. Y yo digo que se puede. Muchas gracias, Chela. Sí, de acuerdo en que el entorno institucional, a veces un rector, digamos, lo que yo he encontrado cuando hemos sistematizado y hemos mapeado experiencias de educación para la paz que han logrado éxito, siempre hay detrás un rector muy abierto, ¿no? O sea, un rector o rectora que realmente jala y facilita y viabiliza la iniciativa de profesores muy motivados y muy interesados. Luis Felipe, ya puedes abrir tu audio para que nos ayudes. Súper. Ahora sí. Bueno, no me acuerdo por dónde íbamos. A ver. El elemento que estaba tratando de presentar antes era que cuando estamos hablando de ampliar la ciudadanía dentro de los espacios en los que estemos moviéndonos, una cuestión es definir bien los sectores con intereses en juego. Y ahí a veces nos enredamos. O sea, los sectores son esos conjuntos de personas que tienen demandas e interpretaciones diferentes sobre algo, sobre lo que estemos sistematizando. Entonces es diferente a los de otros. Entonces, si por ejemplo yo tomo una situación que se está presentando, la quiero mirar desde género, pues bueno, va a haber unas interpretaciones desde género, pero también desde edad, y va a haber las personas que se ubican y va a haber otras interpretaciones de lo que está pasando, y así tenemos que estar en capacidad de abrir posibles perspectivas para ver de diferentes puntos de vista el fenómeno del que estemos hablando, la situación de la que estemos. Si mucho hablamos de género, entonces, bueno, definimos sectores por género y ya, o por dinero, o por origen, o lo que sea, pero no tenemos en cuenta otros elementos que pueden ser más importantes. Y ese es un aspecto con el que debe jugarse, pero nos alarga los procesos, y nos enseña muchísimo. Entonces ese era como un... Otro también es las preguntas es algo importante. Luis Felipe, te estás cortando otra vez. Por colectivo. ¿Ah? ¿Otra vez? Si quieres, cierra tu video. Sí, cierra tu video, yo creo que funciona bastante mejor. Ok, ¿listo? ¿Mejor? ¿O no? Bastante. Bueno, yo creo que podemos hacer lo que estábamos diciendo antes, y es como responder de pronto por escrito al conjunto de preguntas o las preguntas y colocarlas por ahí en alguna manera. Buenísimo. A mí se me está... Ay, qué pesar, Luis Felipe. Sí, y de verdad Pero bueno, sí, digamos, lo que vamos a hacer es que vamos a recoger este grupo de preguntas que están bien interesantes y junto con recoger varias de las intervenciones que han dado aquí en el webinar y editarlas para que las tengamos disponibles y podamos volver sobre ellas, vamos a pedirles a nuestras invitadas y a nuestros invitados que nos regalen un pequeño videito un poco aportando en la línea de estas últimas preguntas. Y bueno, pues agradecerles muchísimo a Luis Felipe por hacer este puente con sus colegas en otros países de Latinoamérica. Creemos que este diálogo regional es muy importante, ¿no? que
que reconozcamos las realidades comunes y también aquello de lo que podemos aprender unos de otros, más allá de las fronteras. Y bueno, agradecerles a todos los que siguen conectados a pesar de que llevamos casi 20 minutos fuera del tiempo. Agradecerles pues conectarse en este espacio, agradecerles su participación en el diplomado, a las personas que nos han estado consultando por el chat que no hacen parte del diplomado. No se preocupen que esta es una primera versión y el próximo año vamos a hacer otra. Entonces, pues les estaremos informando para que puedan postular sus experiencias de educación para la paz y que empecemos a sistematizar y a compartir este conocimiento. Agradecerles de verdad muchísimo, sobre todo sus mensajes. Creo que es muy importante y lo señalan varias personas en el chat. Que esto sea, este proceso y esta experiencia sea una oportunidad para soñarnos un futuro diferente y para empezar a construirlo. Creo que es un mensaje muy poderoso que nos dejan. Y les agradecemos muchísimo por esto y bueno, pues que pasen un resto de tarde maravilloso y nos vemos entonces en el diplomado para aquellos que van a empezar a participar. Un abrazo, buena noche.